As- Asambleísta Eduardo Encalada. Compañeras y compañeros asambleístas, una ley que nos debe llevar a una mayor reflexión, la ley de repetición, está consagrada ya o estuvo consagrada en las constituciones de la República anteriores, en la Constitución del Estado ecuatoriano del año 2008, la Constitución de la República del año 1967, y estamos en la actual Constitución también hablando del tema de la repetición. Sin embargo, les decía al inicio, yo creo que esto nos debe llevar a una repetición, y cuando le escuché a una compañera asambleísta hablar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington, una comisión con un nombre extra bombante, ¿qué ha hecho esa comisión para defender los derechos humanos de este país? ¿Qué ha hecho esa comisión cuando ha visto los niños en Latinoamérica muriéndose por enfermedades que sí son susceptibles a ser curadas? ¿Qué ha hecho esa comisión cuando han venido las empresas transnacionales y se han llevado todo el petróleo del Ecuador y lo han dejado en pobreza casi absoluta a este país? ¿Qué ha hecho esas comisiones internacionales en defensa de los hombres y mujeres de este continente y de varios lugares del mundo en donde la pobreza es el denominador común? Se les escucha opinar solamente cuando tienen intereses y llegar a países para invadirles, para intrometerse en sus acciones privadas internas. ¿Acaso no podemos tener nosotros un dato desde cuándo afloró el petróleo en el Ecuador? ¿Qué empresas se llevaron ese dinero? ¿Qué empresas extranjeras y qué familias ecuatorianas usufructuaron toda esa fortuna del pueblo ecuatoriano? Eso es posiblemente lo que en el fondo debemos llevar a conceptuar en una ley de repetición, hacer que la riqueza de los ecuatorianos, los que se llevaron esta riqueza, se puedan devolver. Pero una vez en esta misma asamblea dije, pero si es fácil, señor presidente, el año 70, 71, cuando salió el petróleo, en la administración de un buen gobierno, un gobierno progresista del general Rodríguez Lara, el petróleo se quedó en Quito, en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil. Y yo puedo decir pues que cuando fui muchacho, venía a Quito y uno de los edificios más altos, quizá el más alto de Quito, era lo que es ahí el Hotel Colón, el pequeño, tenía 7 pisos. Pero a raíz de que salió el petróleo, empezaron las construcciones gigantes, empezaron a desarrollarse todos los barrios pelucones y el pueblo no se benefició en lo absoluto de esa riqueza. Hoy vamos a comenzar una nueva era de la explotación minera, señor presidente, y las minas en este país son más poderosas, son más ricas que el mismo petróleo. Desgraciadamente, este país tiene minas de uranio y eso va a hacer que no nos podamos liberar. El uranio es estratégico y aquí, en la provincia de La Suay, en Loja, y en Morona y Zamora, allí se encuentran las minas de uranio. Y eso tenemos que cuidar, porque va a ser eso
el patrimonio de las nuevas generaciones. Y tenemos que pelear hasta la muerte porque esos recursos sean en beneficio de los ecuatorianos. Las minas que están yéndose a explotar de cobre, de plata y de oro tienen que ser bien administradas, no como se administró el petróleo en décadas pasadas. Esa es la ley de repetición. Decirles, y es fácil, señor presidente, cuántos cientos de millones de barriles de petróleo salieron, qué empresas llevaron, quiénes se beneficiaron aquí en el Ecuador. ¿Acaso la pobreza se ha erradicado? ¿Acaso la salud y la educación, que sin embargo de haber dado un gran avance ahora en este gobierno, pero aún falta muchísimo por mejorar la educación, falta muchísimo por mejorar la salud? Y esta ley, señor presidente, voy a aprovechar con su venia para decirle y hacer una denuncia al país sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Cuenca en estos días. En el año 1972-73, el gobierno nacional indemnizó 17 hectáreas en un sector de Llanuncay, en la ciudad de Cuenca, para dedicarle a la construcción de talleres de formación artesanal, talleres de educación a la gente del sector. Y allí ha venido funcionando hasta hace un año lo que fue el CREA. Hoy se transformó en las Emplades. Pero ese sector ha venido funcionando al servicio de la comunidad. Pero sin embargo, por una equivocación de una sentencia de un juzgado en la que dicen tiene lugar, pero tenían que decir no tiene lugar. Esa frase hace que un grupo de abogados y la familia que está haciendo este juicio quieran arrebatarle a la ciudad de Cuenca una propiedad y un activo colectivo, es decir, el patrimonio de la ciudad de Cuenca. Ocurre, señor presidente, que en el año 72 les entregaron a la familia por indemnización más o menos 4 millones de sucres. Hoy, en su defensa, han depositado en uno de los juzgados en donde se ventila este asunto jurídico, han depositado el valor que se les fue entregado en el año 1972. El valor corresponde a $180. Eso no es justo, señor presidente. Y no es posible aceptar que por una equivocación, con razón o sin razón, tenga que la ciudad de Cuenca perder un patrimonio que ha servido para el desarrollo de varias comunidades campesinas, de varios sectores pobres de la ciudad y de la provincia de la Suay, y no solamente de la Suay, sino de varias provincias del sur del país. Señor presidente, estas son las cosas que no deben ocurrir en el Ecuador. Ha ocurrido pese a que la Constitución de 1967, la Constitución de 1998 y la Constitución actual, sin embargo, se han dado casos y todos conocemos que en el Ministerio de Obras Públicas, el día de contestar una demanda, el abogado del Ministerio de Obras Públicas, el síndico del Ministerio de Obras Públicas se enfermaba, no llegaba a hacer la contestación, y eso daba lugar a que el Estado tenga que entregar 20, 30, 40 millones de dólares, señor presidente. Esos casos están presentes, sabemos quiénes son, que se enfermaron ese día para no hacer un escrito de 5 minutos y perjudicar al Estado ecuatoriano en millones de dólares. De esos casos hay sin número, señor presidente, pero esta ley tiene que rever y tiene que hacer que el Estado ecuatoriano recobre todos esos dineros mal habidos que fueron entregados a empresas y compañías que han asaltado al Estado ecuatoriano. Muchas gracias, presidente.